tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con las noticias de Ultimátum Noticias de este martes 15 de diciembre del 2020. La nota surgió allá en San Juan Chamula el día de hoy. Hubo pues un ataque a balazos y el incendio de una casa, presuntamente del alcalde de esa localidad. También hubo pues un fuerte incendio, pero aquí de pastizales, en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, a pesar de las recomendaciones que se hacen a que no haya quema de doméstica, pues eso que realizan las personas en los patios de sus casas, a veces con un montón pequeño de basura, y luego se extiende hacia otras superficies. Renunciaron 2 diputadas al Partido del Trabajo y se sumaron a la fracción parlamentaria de Morena, aquí en el estado de Chiapas. Y allá en Oxchuc, unos empleados de ese ayuntamiento estaban trasladando supuestamente alrededor de 3 millones de pesos para entregar a una comunidad y fueron asaltados el día de hoy. Pero, ¿qué le parece si empezamos con este asunto que ocurrió allá en San Juan Chamula? Ya sabemos que en algunos municipios indígenas específicos siempre hay ese tipo de problemas, confrontaciones entre grupos. A veces son comunitarios o a veces son grupos políticos, ¿verdad? Y pues a veces ocurren con más frecuencia también en otros lados, pero en estos casos específicos, como en San Juan Chamula, siempre salen a relucir armas de fuego y las confrontaciones son bastante violentas, como en el que ocurrió el día de hoy, que de repente empezaron a escucharse balazos en una zona de la cabecera municipal, presuntamente cerca de la casa del presidente municipal, y después le prendieron fuego a una casa, también presuntamente del alcalde de San Juan Chamula, Ponciano Gómez López. Se supo en un primer momento que un grupo armado estaba causando zozobra entre los ciudadanos de esa localidad al estar realizando varias detonaciones de armas de fuego. No se sabía con qué dirección, o si eran al aire o estaban lanzando los balazos hacia alguna vivienda en particular. Pero ya luego se empezaron a ver llamas a lo lejos y humo a lo lejos también, y estaban quemando una vivienda supuestamente propiedad del alcalde Ponciano Gómez de San Juan Chamula. También le prendieron fuego a un vehículo que estaba estacionado cerca de la plaza central de esa misma localidad de Los Altos de Chiapas. Se hablaba de aproximadamente 15 personas que llegaron a realizar esas agresiones. Pero mire, aparte de las imágenes que le estamos presentando, quisiéramos ofrecerles también otras imágenes, pero aquí se alcanzan a escuchar las detonaciones allá a lo lejos. Vamos a escuchar. Bien, después de estos hechos, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que empezó las investigaciones de esos hechos suscitados ahí en el municipio de San Juan Chamula y que se inició con un registro de atención luego de que un grupo armado irrumpió en la casa del presidente municipal Ponciano Gómez y no se registraron heridos. Es la versión oficial de la Fiscalía. Esta misma versión oficial indica que alrededor de las 3 de la tarde con 15 minutos de hoy martes 15 de diciembre se efectuaron disparos con armas de fuego afuera de la casa del alcalde, quien logró escapar ileso del lugar antes de la agresión. Sin embargo, su vivienda sufrió daños materiales. Los agresores fueron identificados como seguidores del autoproclamado presidente del Consejo Municipal de Chamula, Juan Chilón de la Cruz, quien actualmente está preso allá en el Amate.
Juan Chirón de la Cruz fue procesado como probable responsable de los delitos de robo agravado, ejecutado con violencia y motín en agravio del Ayuntamiento de Chamula, ocurrido el 4 de agosto del 2019, cuando él, junto con sus seguidores, llegó a la presidencia municipal, de donde sustrajeron equipos de cómputo y además se apoderaron del edificio público. Bueno, pues esta persona está presa, está encerrada ya en el Amate, y desde allá seguramente está conduciendo estas agresiones a la distancia, a control remoto, entre sus seguidores, entre sus simpatizantes, según lo da a conocer de manera oficial la Fiscalía General del Estado. Confirma pues la información que le proporcionaba al inicio, que nos mandó nuestro corresponsal en aquella zona, Gilberto Luna. La Fiscalía confirma que efectivamente fue la casa del actual presidente municipal, Ponciano Gómez, la agredida, que sufrió daños materiales, que no hay heridos y que el alcalde logró escapar ileso allá en San Juan Chamula. Bien, aquí en Tuxtla Gutiérrez, este mediodía, pues los habitantes de esta ciudad, o muchos de ellos, pudieron darse cuenta de que en el lado oriente se estaba registrando un fuerte incendio en terrenos con pastizales en las inmediaciones del fraccionamiento San Juan, al oriente de Tuxtla Gutiérrez, hasta donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes lograron sofocar las llamas después de casi 3 horas de trabajo. El comandante de esa corporación, Eloy Llaven, mencionó que ese incendio ocurrió justamente en la parte trasera de la Escuela de Trabajo Social, cuya entrada principal está sobre la carretera de Tuxtla Gutiérrez hacia Chiapa de Corzo. Pues quienes vivimos aquí desde hace mucho tiempo sabemos que justamente saliendo de Tuxtla Gutiérrez, tal vez 1 kilómetro más adelante, rumbo a Chiapa de Corzo, está esta escuela. Ahí se puede entrar en la parte principal, la puerta principal de entrada, pero en la parte trasera fue justamente este incendio, según informan los bomberos. Se dijo que el fuego se extendió primero en un área de aproximadamente 1 hectárea, pero que después se propagó sobre una superficie de 7 hectáreas aproximadamente. No se reportan daños personales, pero sí la conflagración fue bastante importante. Y aquí, ¿por qué a veces incluimos este tipo de información? Primero, porque es noticia, pero segundo, porque llama a la reflexión. Los bomberos han estado insistentemente haciendo llamados a la población a que tengan mucho cuidado con las quemas que realizan de manera doméstica en los patios de sus casas, en sus lotes baldíos. A veces juntan montículos pequeños de basura, ¿no? Les prenden fuego, no los cuidan, viene el aire, lo propaga para un área más cercana, y a veces eso provoca que se vaya a una superficie más extensa, y pudo haber sido lo que ocurrió el día de hoy en el lado oriente norte de Tuxtla Gutiérrez, según la hipótesis de los bomberos. No lo sabemos a ciencia cierta, pero no pasó a mayores. Lo que hay que tener es más cuidado, porque más adelante, si siguen sucediendo ese tipo de siniestros, pues siempre existe el riesgo de dañar a personas. En otra información, 2 diputadas chiapanecas abandonaron las filas del Partido del Trabajo y se sumaron a Morena. Las diputadas locales chiapanecas del Partido del Trabajo, Patricia Ruiz Vilchis, uninominal de Villaflores, quiere decir que ella participó en las elecciones, fue votada pues, y Nairobi Ojeda Arellano, elegida por la vía plurinominal, ella fue electa de manera indirecta, anunciaron hoy martes que han decidido abandonar ese partido y que se suman a la fracción parlamentaria de Morena. En el punto de asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso del Estado el día de hoy, las 2 legisladoras subieron a tribuna para agradecer el apoyo del PT durante el tiempo que se desempeñaron dentro de sus filas, y allí mismo informaron su incorporación a la bancada de Morena y al proyecto de nación del presidente López Obrador. Esto, pues, sin duda alguna es noticia, porque pues a veces en las elecciones los partidos logran reunir
a varios diputados y así forman su bancada. Dependiendo del número de legisladores que tenga la bancada, pues participan en la Junta de Coordinación Política, tienen acceso a mayores recursos, a mayores apoyos, pero en la medida que se van quedando con menos diputados, pues corren el riesgo de desaparecer como bancada. Por ejemplo, no ocurre con el grupo parlamentario del PT, porque todavía le quedó por ahí algunos legisladores, pero Morena sí hace engrosar sus filas, ¿verdad? Y a la hora de las votaciones, pues cuentan con una mayoría que les permite la libertad de que pasen las iniciativas de ley que más les convenga como grupo parlamentario. Eso tiene un significado. El otro podría ser, ya después lo analizaremos en su momento y en otros espacios tal vez, de cuál es el significado de que se hayan salido de un grupo de diputados a que se vayan a otro. También tiene por ahí su significado, ¿verdad? Y bien, en otra información, ante las próximas celebraciones decembrinas, el gobernador Rutilio Escandón convocó a los chiapanecos a continuar con la actitud responsable que se ha mantenido frente a la pandemia del COVID-19, por lo que reiteró el exhorto a no realizar ni asistir a fiestas o reuniones masivas para evitar un repunte de los contagios. Subrayó que ahora más que nunca es fundamental no caer en excesos de confianza y fortalecer las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene, ya que en otros países e incluso en algunos estados de la República Mexicana ya se están registrando rebrotes de esa enfermedad tan infecciosa y peligrosa, que incluso puede ser mortal. Ahí está la recomendación del gobernador el día de hoy. De Tuxtla Gutiérrez nos vamos hasta la frontera con Guatemala. Largas filas de autos se observaron el día de hoy y dicen que ya llevan varias horas ahí, justamente en la frontera Talismán. Alrededor de 5,000 transmigrantes se encuentran varados en el desvío de Tuxtla Chico hasta la comunidad de Talismán El Carmen, que estuvieron bloqueando el puerto fronterizo de manera pacífica para exigir a las autoridades de la aduana de México les permita circular hacia Centroamérica. Los inconformes se reunieron a unos metros de la aduana del lado mexicano para solicitar acelerar el paso de las mancuernas que se retrasaron en las últimas horas y que han provocado que los transmigrantes inicien actos de protesta. La fila de autos, dice nuestro corresponsal en aquella zona, ocupaba alrededor de 2 kilómetros de extensión. Marvin Monge, originario de Mazatenango, Guatemala, informó que los trabajos del patio fiscal del lado mexicano son muy lentos. Hace unos días que empezaron sus actividades, pasaban alrededor de 103 mancuernas y ahora solo están pasando 40, porque los funcionarios de la aduana no agilizan el trabajo, se están quejando ellos. Y por eso estas imágenes que ustedes acaban de ver de las largas filas de los automóviles en esa zona. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal de esta localidad, Carlos Morales Vázquez, recomendó a los habitantes de la ciudad capital también celebrar las fiestas decembrinas únicamente con los integrantes del núcleo familiar en casa y no realizar reuniones que puedan derivar en grandes aglomeraciones, mantener la sana distancia y seguir usando el cubrebocas para evitar contagios de COVID-19. Vamos a escuchar estas recomendaciones en las propias palabras del alcalde tuxtleco. Estamos en condiciones de riesgo, han habido incrementos en casos y por lo tanto tenemos que redoblar el esfuerzo de las medidas sanitarias, que significa guardar la sana distancia, usar el cubreboca, pero fundamentalmente en esta temporada de reuniones decembrinas, que sean con la familia nuclear, que sean nada más en casa, que no tengamos encuentros numerosos y mucho menos si estos son en lugares cerrados. Tenemos que cuidar nuestra salud, cuidar la de la familia y con ello estaremos cuidando la de las demás personas para romper esta cadena de riesgo. ¿Habrá alguna sanción para quienes realicen eventos masivos o con mucha aglomeración
Sí, cómo no, prevé los protocolos de salud que los negocios, espacios, el transporte debe contribuir a respetar. De no hacerlo, tendrán apercibimientos y de no, incluso sanciones, ¿no? Esperamos que no haya necesidad de llegar a eso. Bien, vamos a otras cosas. ¿Cómo les llamaban antes? Y todavía se les sigue llamando así, los amantes de lo ajeno, los ladrones, dicho de una manera más decente, ¿verdad? Tienen programadas ya sus actividades, pareciera los días de quincena. Pues hoy es 15 y el día de hoy justamente unos sujetos encapuchados interceptaron a unos empleados del ayuntamiento de Oxchuc. Les quitaron alrededor de 3 millones de pesos, dice la información extraoficial de nuestro corresponsal Gilberto Luna, y huyeron después. Estos desconocidos iban fuertemente armados, asaltaron un vehículo propiedad del ayuntamiento de Oxchuc sobre el tramo carretero ejidal que comunica a esa localidad hacia la comunidad de Crustón. El hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana con 45 minutos a la altura del poblado Tenetul del mismo municipio, cuando de manera repentina los sujetos interceptaron la unidad donde viajaban los empleados, se apoderaron del dinero en efectivo que estaba destinado para pobladores de la comunidad de Crustón y después huyeron con rumbo desconocido. La misma historia de siempre, ¿verdad? Logran cometer sus atracos, se llevan un enorme botín y nadie sabe para dónde se fueron. De allá de Oxchuc, esta zona indígena de Chiapas, nos trasladamos hacia Puerto Madero, allá en Chiapas. Resulta que en las recientes horas incineraron 3 toneladas de droga. Ya hacía tiempo que no veíamos estas imágenes y no teníamos este tipo de información porque hace mucho tiempo con regular frecuencia lo hacía la Secretaría de la Defensa Nacional, concretamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, a veces en San Cristóbal, a veces en Tapachula, incinerar droga que iban decomisando poco a poco, a veces destruían plantíos de marihuana y pues llamaban a los medios de comunicación para que se enterara la sociedad a través de los medios de esas actividades que realizaba la Sedena y la entonces Procuraduría General de la República, ¿verdad? Ahora la Fiscalía General de la República. Bueno, pues resulta que 3 toneladas de droga con un costo aproximado de 90 millones de dólares en el mercado negro fue incinerada en las instalaciones de la Armada de México allá en la costa del estado. La pérdida del narco es de aproximadamente 90 millones de dólares. La droga había sido asegurada en los recientes 6 meses desde Suchiate hasta Arriaga por operativos de la Fiscalía General de la República, la Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Ministerial. Para este martes se realizó la destrucción de 39 costales que contenían en su interior droga. Nos reportan nuestros corresponsales de aquella zona. Ya para terminar, un hecho desagradable aquí en Tuxtla Gutiérrez. Una mujer terminó lesionada después de haber sido atacada con un machete por un sujeto sobre la colonia democrática de Tuxtla Gutiérrez. Ella, pues afortunadamente logró ser atendida a tiempo y llevada a un hospital y al parecer no peligra su vida. Los hechos se registraron alrededor de las 11:30 de la mañana de hoy martes sobre la calle Amatista y avenida Ágata de dicha colonia al nororiente de Tuxtla Gutiérrez. Se trataba de María del Carmen N., de 32 años de edad, quien participó en una riña callejera, cuyo agresor la atacó con un machete. La mujer fue atendida por socorristas, llevada a un hospital y se informó que no peligra su vida. El agresor huyó también, ¿verdad? Pues terminamos este resumen de noticias de Ultimátum Noticias correspondiente a la noche de este martes. Muchas gracias a Enriqueta Fernández, Guillermo Chan, un saludo, Memo,
Jesús Nazar, Sara Maldonado, Roger Ramírez, José Antonio González, Oscar López, Eduardo Gutiérrez estuvieron pendientes de esta síntesis de noticias a través de Ultimátum MX. Les agradecemos infinitamente su atención. Esperamos contar con ella mañana en punto de las 8. Muchas gracias. Buenas noches. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.